Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Por fin es lunes, eso sí, un lunes, último día para domiciliar los impuestos. ¡Ay! Para domiciliarlos, todavía hay plazo para presentar esos modelos trimestrales, si eres emprendedor. No creas que aquí se termina la cosa, que el mes de abril es un mes tremendo para los autónomos, para los emprendedores, y es que también tenemos que ponernos ya con la renta. Pero hoy lunes vamos a hablar de eso que nos encanta, que es entrenar nuestra mente, entrenar nuestro éxito, poder preparar como músculo que es nuestro cerebro para que actúe como nos interesa cuando estamos emprendiendo, cuando estamos tomando riesgos, cuando estamos poniendo en marcha un negocio. Y bueno, ya empezamos la semana pasada con esta sección en la que, bueno, pues íbamos a abarcar, o íbamos a afrontar esa tercera disciplina del dragón, cambia la mirada, que, bueno, tiene que ver con la flexibilidad mental, con la capacidad de, bueno, pues ir buscando, os lo comentaba yo la semana pasada, esas diferentes plantillas de resolución de problemas. Yo lo veo así, como tenemos una serie de métodos, de algoritmos, de protocolos que se meten en la cabeza y como si fueran tarjetitas. Y al final eso nos permite solucionar los problemas de una manera determinada. Bueno, pues durante nuestra formación, durante nuestra vida en sociedad, estamos consiguiendo una serie de plantillas. Es verdad que hay gente que consigue más, pues por diferentes cosas que iremos viendo en esta sección, pero la mayoría, pues unas plantillas nos van a permitir resolver el 80-90% de los problemas. Y ya te digo, pues tenemos un juego de 10-15 plantillas de resolución de problemas para diferentes cosas y a partir de ahí, con eso, pues ya damos solución a absolutamente todo. Bueno, pues claro, esas soluciones, tú piénsalo, es verdad que nos puede afectar pues ciertos condicionantes en nuestra vida, ciertas experiencias, cierta información que tenemos. Acuérdate que dentro de las 8 disciplinas del dragón está la primera, que es conócete a ti mismo, pero la segunda es mira a tu alrededor, que consiste en conseguir todos esos puntitos que podamos, todos esos núcleos de información que mañana nos van a servir para tomar decisiones. Tú piensas que en la toma de decisiones tenemos el problema, se supone que hemos analizado correctamente el problema y a partir de ahí buscamos un esquema de resolución y una serie de datos que tengamos a nuestra disposición para poder resolver ese problema. También hablamos la semana pasada de cómo nuestro cerebro tiende a funcionar de manera automática y además tiende a mantenernos seguros, a mantenernos tranquilos, sin estrés. Tú piensas que vas por la calle y de repente oyes un ruido enorme a tu derecha y te tiras a la izquierda. Y eso nos evita peligros y, bueno, nos ha traído hasta el día de hoy, así que no hay que menospreciarlo. Pero sí que es verdad que tenemos que ser capaces de elegir en qué momentos queremos que salte y en qué momentos no. Y para eso, pues tenemos que tener preparada una respuesta tan rápida como la que tiene el cerebro. Y como todo músculo,
No sé si habéis oído alguna vez hablar de ese recuerdo muscular, que los músculos tienen cierto recuerdo y cuando veíamos la película de Karate Kid, de dar cera, pulir cera, pues automáticamente nos salía el movimiento en cuanto pues había un estímulo X que venía y sin saber por qué, pues hacíamos ese movimiento y parábamos el golpe, ¿no? Pues con la cabeza, que es un músculo, pasa exactamente lo mismo. Tenemos que entrenar nuestra cabeza primero para que en momentos de tranquilidad seamos capaces de razonar de maneras diferentes. Tenemos que ser capaces de flexibilizar nuestra mente de manera importante, porque si nuestra mente, lejos de tener una serie de plantillas estrictas pero muy reducidas, está como muy anquilosada, aunque sigamos las plantillas, porque no sabemos hacerlo de otra manera, aunque sigamos las plantillas, tenemos 100 plantillas, pues eso ya nos va a generar muchas soluciones que pueden ser complementarias o optimizadas de las soluciones que el 90% de las personas van a elegir. Y todo eso, siendo conscientes de todo eso, pues es importante que trabajemos esa flexibilidad mental. En este caso, es importante que adquiramos más plantillas de resolución de problemas. Y es muy importante que nuestra cabeza consiga como prioridad tener más de una solución a cada problema y entender qué ventajas tiene cada solución para poder elegir en cada caso, en cada momento, cada objetivo, poder elegir la solución que más nos convenga. No la única o la primera que hemos encontrado y olvidarnos del problema. Bueno, pues para eso hace falta cierta agilidad mental, velocidad, porque tampoco vale de nada encontrar una solución dentro de 4 meses si el problema lo tenemos en un día. Entonces es importante que nuestra cabeza esté entrenada para llegar a diferentes soluciones y que podamos elegir una de esas soluciones para aplicarla a nuestro problema. Por eso muy importante la flexibilidad mental, que de eso hablaremos en profundidad en los próximos lunes. Pero también tenemos que empezar a trabajar esa adquisición de nuevas plantillas. Y para eso, fundamentalmente, vamos a trabajar 3 tipos de pensamiento que son fundamentales para que, bueno, pues nuestras plantillas de resolución de problemas se amplíen y podamos ser capaces de ser más creativos. Porque al final, fíjate, la creatividad no es más que la aplicación de una plantilla de resolución de problemas un tanto diferentes, con datos un tanto diferentes a los que tienen el resto, que ahí sería esa adquisición de puntitos, ese mira a tu alrededor, y finalmente esa combinación hace lo que los del mundo del emprendimiento llaman disrupción. ¿Es un pensamiento disruptivo? Bueno, en la mayoría de los casos, como en todo, no es inventar la rueda de la nada, es simplemente unir puntos, unir informaciones que la gran mayoría en muchos casos no tiene, con un esquema de unión de esos puntos totalmente diferente, que tampoco es un esquema manejado por la gran mayoría. Y para la mayoría de la gente, bueno, pues eso es creatividad. Fíjate, qué original la solución que ha buscado. Bueno, pues esa originalidad o esa creatividad es algo que también se entrena, y se entrena dando más puntitos de información a nuestra cabeza y sobre todo dando más esquemas de resolución de esos problemas. Así que vamos a ir con un entrenamiento en el pensamiento lógico, el desarrollo de la lógica, y es que, bueno, la lógica al final es la base del razonamiento racional, valga el tema. Y bueno, nos permita analizar argumentos, identificar, por ejemplo, falacias, construir conclusiones sólidas. Todo eso lo vamos a hacer a través del desarrollo de la lógica. Y bueno, pues para desarrollar esas habilidades lógicas es muy importante practicar la resolución de problemas y familiarizarse con los principios lógicos básicos. Si entrenamos la lógica, vamos a adquirir una serie de plantillas de resolución lógica de problemas que, aunque nos parezca que las tenemos ahí, no las tenemos, y si las hemos tenido en algún momento, como no las usamos, pues no están disponibles, y como no están disponibles, pues no son una opción a la hora de resolver un problema.
Bueno, pues para esto podemos utilizar los juegos de lógica, rompecabezas, sudokus, todo esto puede ser herramientas muy interesantes para que tengamos entrenado nuestro músculo en esa habilidad. Y bueno, también pues podemos hacer otras cosas, ¿no? Como puede ser temas de matemáticas, de filosofía. Al final todo eso nos va a dar una estructura lógica y un razonamiento deductivo muy importante. Hay que ponerse las pilas. Esto es como uno va al gimnasio para estar en forma, pero no hace nada para mantener su cabeza en forma. Y es verdad que, bueno, pues podríamos tener una serie de plantillas y una serie de puntitos para unir que poco a poco, como no los usamos, van desapareciendo, pero es que no nos podemos conformar con mantener lo que tuvimos alguna vez, sino que hay que estar continuamente ampliando y creciendo en cualquiera de estos factores. Vamos a ir con nuestro sponsor y después vamos con el pensamiento lateral y el pensamiento crítico, otros dos pilares importantes para construir esa flexibilidad mental. Pero antes, pues nos vamos a ir con nuestro sponsor. Y claro, no puede ser de otra manera. Menos ahora que estamos en la introducción. Nos tenemos que ir con el guía burros, iba a decir emprendimiento de guerrilla, no. Con el guía burros, las 8 disciplinas del dragón. Porque es nuestro método para entrenar la mente. Ya sabéis que hay 8 disciplinas, que la primera es mira en tu interior, la segunda mira a tu alrededor, la tercera cambia la mirada y bueno, hay muchas más. Ya hemos trabajado la gestión del tiempo, con todas esas recetas para entender cómo podemos gestionar el tiempo, que al final es nuestro patrimonio más importante, es finito y complicado, no se puede parar, bueno, muchas cosas que tienen que ver con el tiempo. Y también hemos trabajado en la última parte, la parte de calidad, ese pensamiento de mejora continua, que dentro de las 8 disciplinas del dragón es mejora tu mejora. Bueno, pues ya hemos ido desarrollando ese tema. Y ahora vamos a trabajar esa flexibilidad en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que tiene mucho que ver con eso de cambiar la mirada, ser capaz de razonar de diferentes maneras, con diferentes esquemas, para conseguir soluciones diferentes, más óptimas, más efectivas, más eficientes, lo que necesitemos en cada caso. Así que vamos a ir con nuestro sponsor y enseguida volvemos. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las 8 disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las 8 disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. 8 disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este guía burros, las 8 disciplinas del dragón, un guía burros, 144 páginas. Te hablo de un poco así novelado de cómo llegó el método a mis manos, pero luego hablamos de las 8 disciplinas y alguna idea de cómo ponerlas en marcha. Solo cuesta 9,95, lo tienes en las principales librerías y plataformas online y también lo puedes adquirir en borjapascual.tv o borjapascual.org, donde además, bueno, pues si hay algún otro libro que te haga tilín, pues te podemos hacer un paquetito, hay cursos, hay más libros, bueno, te hacemos diferentes propuestas que van a hacer que incluso te salga más barato de esos 9,95. Fíjate que hemos hablado ya de una de esas disciplinas que desarrollamos en este podcast con la gestión del tiempo, pues tenemos ahí, puedes ver, un guía burros sobre la gestión del tiempo. Pues mira, ya tienes un paquetito de 2 y ya te va a salir la cosa mucho mejor. ¿Pero qué quieres 3? Bueno, pues tenemos también las píldoras del emprendimiento, tenemos el neuromarketing, la venta online. Bueno, hay muchísimos libros que te pueden interesar para esto de tu crecimiento personal o para adquirir técnicas que te permitan mejorar. Bueno, hasta aquí nuestra promo, no voy a seguir, vamos a irnos directamente, que tenemos mucho de lo que hablar, con ese fomento del pensamiento lateral, que como te decía es otra de las bases principales de la flexibilidad que necesitamos a la hora de afrontar los problemas. Bueno, pues
¿Qué es esto del pensamiento lateral? Bueno, es un término que fue acuñado por Edward de Bono. Implica mirar los problemas desde perspectivas únicas y buscar soluciones no convencionales. Esto tiene que ver con las plantillas que yo te decía. Es que nosotros normalmente afrontamos el problema mirándolo desde el mismo ángulo, que es el que nos han enseñado, y es la plantilla que dominamos y la que por experiencia nos ha servido para solucionar la mayoría de los problemas. Bueno, pues tenemos que desarrollar ese pensamiento lateral, que no es otra cosa que practicar la generación de nuevas ideas o otras soluciones más allá de esa solución estándar que ya sabemos encontrar, y bueno, pues también fomentar esa actitud abierta hacia el fracaso y el experimento. Y es que en la mayoría de los casos no arriesgamos por no perder. Y claro, al no arriesgar ya estamos perdiendo. Por eso aquí hablamos muchas veces de no tener miedo al fracaso. Y es que el que fracasa pues ya tiene más información del que no lo intentó. Ya sabe que funciona, que no funciona, por qué no, que ha aprendido en el camino un montón de cosas. Hay que experimentar y hay que, bueno, con nuestro pensamiento tenemos que ser capaces de mirar los problemas desde otros ángulos y no quedarnos con esa plantilla que, bueno, pues nos va a dar una solución X para el problema. Por ejemplo, para trabajar esto del pensamiento lateral tenemos los ejercicios de brainstorming. Fijaos que acabamos la última sección, la de calidad, hablando del brainstorming, que es una manera muy interesante de, bueno, pues avanzar en el tema de calidad, porque va a permitir esa conversación, se supone, que sin restricciones, en las que cualquiera pues puede aportar una idea, por muy loca que parezca, y igual esa no es la idea, pero esa nos lleva a una que es más factible y nos mejora. Bueno, pues todo eso. También podemos utilizar los juegos de improvisación, la escritura creativa, porque lo que tenemos que conseguir es fomentar ese pensamiento. Tenemos que llevar nuestra cabeza siempre a buscar diferentes vías posibles para llegar al mismo sitio y no seguir los caminos convencionales, porque bueno, si seguimos los caminos convencionales pues tendremos soluciones convencionales, y si somos capaces de salirnos de pista pues en muchos casos encontraremos soluciones mejores que, bueno, pues van a ser más efectivas o más eficientes para que consigamos nuestros objetivos. Ese es el pensamiento lateral. También veremos técnicas de pensamiento lateral y cómo vamos a intentar trabajar ese pensamiento lateral. Y por último tenemos el pensamiento crítico. Y es que el pensamiento crítico nos va a permitir evaluar información y argumentos de manera objetiva, encontrar los sesgos y tomar esas decisiones basadas en evidencias. Fijaos que tenemos un guía burros, el neuromarketing, que se apoya en esos sesgos mentales que todos tenemos. Unos tienen más de uno, de otro, pero al final tenemos, bueno, pues esas creencias, esa información que ya tenemos guardada o esas soluciones que ya tenemos almacenadas, o esos parámetros que claro, no tocamos, porque si no el análisis sería multivariable tendente al infinito. Hay cosas que, mira, esto es así porque es así y vamos a partir de este punto. Bueno, pues el pensamiento crítico lo que tiene que hacer en algunos momentos es poner en duda esas líneas rojas que hemos marcado en aras de la efectividad. Y bueno, pues ir moviendo esas líneas para que podamos encontrar soluciones diferentes. Tenemos que dejar de dar por hecho cosas que damos, y eso ya lo veréis que hay muchos problemas en este caso son de pensamiento crítico, de pensamiento lateral o de pensamiento lógico, que tenemos que aprender a ir intentando mover esa línea para encontrar la verdadera solución, o una de las verdaderas soluciones, o muchas soluciones que puedan tener diferentes aspectos y así poder elegir la mejor. ¿Cómo podemos trabajar esta parte? Bueno, pues tenemos que tener una postura escéptica, constructiva. O sea, tenemos que no dar nada por supuesto y siempre tener esa pequeña duda de manera constructiva, ¿eh? No estamos hablando de estar todo el día. Pregunta constantemente, busca evidencias que puedan respaldar tus afirmaciones, y muy importante, y evidencias que las echen por tierra. Todo esto lo puedes hacer, pues mira, con lectura sobre temas controvertidos. La escritura analítica va también muy bien para ir desarrollando todo esto.
Así como, bueno, pues todo lo que puedas hacer es participar en discusiones, debates, que desafíen tus propias perspectivas, lo que va a hacer es que vayas mejorando ese pensamiento crítico y el pensamiento crítico vaya ganando posiciones en tu orden a la hora de encontrar soluciones para diferentes problemas. Y por último, en esta sección, y ya terminamos porque ya se nos ha ido el tiempo, pues hablaremos de esas estrategias o esos métodos para el entrenamiento mental. Y es que todo esto está muy bien, lo tenemos que conocer, pero ahora lo que tenemos que hacer es ir al gimnasio. Lo que tenemos que hacer es entrenar nuestra mente. Y la mente, una vez que tenemos claro qué es lo que queremos fortalecer dentro del gimnasio, pues nos ponen una tabla. Volvemos otra vez a las tablas. Y con esa tabla lo que tenemos que hacer todos los días es pues un poquito de entrenamiento. Y terminaremos viendo los resultados. Igual que pasa en el gimnasio, si vamos, si vamos, si no vamos no hay resultados. Así que, bueno, pues hablaremos de esas rutinas de ejercicios mentales que se pueden hacer, esa meditación, mindfulness, que también puede ser interesante, es ese sistema de aprendizaje continuo que nos permita estar continuamente adquiriendo nuevos puntos de información, y por qué no, de resolución de problemas. Verás como cuando encuentras algo que te parece disruptivo, pues automáticamente tu cabeza irá a buscar de dónde viene eso y por qué se ha llegado a ese punto para resolver ese problema, y al final lo que estás adquiriendo también son esas plantillas de resolución. Y después toda esa parte de intentar ir siempre a entornos desafiantes, que nos permitan desafíos continuos que nos hagan crecer y que nos hagan evolucionar. Bueno, pues todo eso lo vamos a ir viendo en estos lunes. Ya veis que va a ser un tema apasionante y te espero aquí. Te voy a decir ahora lo que te digo todos los días, porque mañana martes tenemos una historia emprendedores, así que nos vamos a ver. Te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.